Entonces, a todos, pues, muy buenas tardes. Vamos a hacer la segunda sesión sobre una introducción a modelado, en este caso con el programa que es ZBrush o ZBrush. Em, y bueno, vamos a complementar un poquito las herramientas, pero también les contaré un poco sobre todo sobre el flujo de trabajo, em, para que pues lo vayan teniendo en cuenta de que los modelados que realicemos en 3D o las esculturas que se hagan en 3D deben tener como algún objetivo en algún punto, o a menos que solo sea como para mostrar en portafolio. Pero bueno, primero comencemos con este personaje. Este personaje es de Julián. Mm, lo veo, creo, si no estoy mal, es de Warcraft, ¿verdad? WoW, de WoW. Y bueno, no está mal para haber utilizado una geometría, una malla, eh, como lo que veo. Tú trabajaste con una base de Dynamesh, porque tiene como todo la misma distribución geométrica. Y tú luego lo que aplicaste fue subdivisión, que no está mal. Este es un buen método para, digamos, cuando ya tienes una buena base, o sea, mira que esta es la base que tú tenías, simplemente darle un poco más de detalle, ¿vale? Ese método funciona muy bien cuando eso, ya tienes una base y, por ejemplo, no le vas a agregar acá, digamos, otra oreja. O sea, si yo trabajo aquí, vamos a la herramienta que es la que trabajamos en la primera sesión, que es prácticamente la herramienta de mover. Si yo aquí empiezo a deformar, digamos que voy a crear aquí otra oreja, no sé, o un cuerno o lo que sea. En este método de subdivisión, pues no nos sirve mucho crear una nueva forma, porque se empieza a distorsionar la geometría. Y en este caso, cuando se trabaja por subdivisión, prácticamente la, la técnica que utilizábamos, que es el Dynamesh, está apagada. Eso es porque cuando subdividimos, simplemente se apaga el Dynamesh. Y cuando subdividimos es que vamos a crear más detalle, pero de la forma que ya tenemos, no crear nueva forma, como lo que estoy haciendo aquí. Porque si se dan cuenta, aquí em, con la geometría, pues empieza como a distorsionar. Entonces es un buen método cuando no vas a crear nuevas formas, pero al comienzo, si vamos a crear solo una base y luego en el camino vamos a ir, pues de pronto colocándole más brazos, más, cambiándole los tamaños, generándole más formas, lo más recomendable sería no trabajar con Dynamesh, con subdivisión, sino seguir trabajando con Dynamesh para poder seguir creando nuevas formas y con control y un cuadro por fuera, seguir mejorando las formas. ¿Vale? Ya me dice, yo me basé en las referencias que nos compartió. Corazón, se me desactivó el Dynamesh, no sabía por qué. Vale, es normal, no te preocupes. Sí, de las referencias que yo les compartí esa vez, voy a mostrarles que tengo. Está a la de logro, que es uno parecido al de Warcraft, y estaba haciendo como el pescado, ya les voy a mostrar cuál estaba haciendo. Estaba haciendo como este es el que estabas trabajando tú, estaba este otro y estaba este otro, esos cuatro, ¿verdad? Entonces, la mejor manera de evaluar, voy a quitarle esos cachos que le hice, la mejor manera de evaluar un personaje cuando se esté haciendo pues digamos que el reconocimiento es ubicarlo en el mismo ángulo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si bien está de frente, pero está prácticamente en un tres cuartos, ¿no? Está más tirado mirando hacia allá. Entonces, pues, lo que vamos a hacer es rotarlo un poquito, más o menos a la misma escala, más o menos. Y voy a colocarlo ahí para referenciarlo. Entonces, digamos que
ahí podemos comparar y mirar ciertas cositas. Em, Creo que ahí ya es un poco más visible a lo que estamos trabajando. Y si esto lo simplificamos en formas, es decir, unas pequeñas líneas guías, sería más o menos una forma como esto, al comienzo, ¿verdad? Entonces, sí tiene más o menos esta forma, pero si nos vamos como en la proporción, digamos que en la parte de arriba, estos anchos, sería más o menos como por aquí, y el largo, si te das cuenta, en proporción, más o menos llegarían hasta aquí. Un poco más ancho tal vez. Vale, entonces, según lo que les contaba del video, las cositas que tenemos que tener en cuenta, pero las escalas y las proporciones son puntos fundamentales. Por ejemplo, los ojos, al parecer, están más o menos bien ubicados. Un poquito más abajo están, pero miren que la cavidad, más o menos, sí corresponde más o menos a las formas. Lo único es que como el que tú realizaste está un poco más ancho, eh, pareciera que esas cavidades no concuerdan, pero si ya lo comprimes y lo alargamos un poco, creo que funcionaría. Las orejas, si te das cuenta en la forma, en los anchos, también creo que debería ser un poco más como por allí, más o menos, para que concuerde más con la proporción. Igual en la boca y lo demás. Entonces, si yo aquí voy con mi herramienta de mover y voy a tratar de darle como esa proporción, simplemente, que se va a deformar un poco. Solo estoy trabajando prácticamente con el pincel de mover, que es como lo que más me interesa ahora para corregir proporciones. Entonces, voy a quitarle por un momento esas guías y miremos la imagen. De nuevo. Yo sé que está, por ejemplo, la boca debería estar más arriba, más o menos. Voy a utilizar mi herramienta que les voy a compartir que se llama Cuadro o el PureRef, cualquiera funciona muy bien. Verla, poderlo tener siempre visible, más o menos como la misma escala. ¿Vale? Entonces ahí yo puedo analizarlo un poco mejor. Y, esta parte, por ejemplo, aunque tiene la mandíbula o el mentón, que o sea, lo hiciste es correcto, pero acá, por el personaje como es, prácticamente, si te das cuenta, tiene esas guías, tiene prácticamente el mentón, está como pegado prácticamente a la parte de aquí. O sea, es como si esto continuara. No se nota tanto este mentón, no sale tanto en este caso. ¿Vale? Entonces, esto tendríamos que corregirlo un poco y tratar de redondearlo un poco más. Y aquí esta papada, aunque se nota, prácticamente es continua aquí. Entonces, a ver, tendríamos que revisarlo un poco.
para que coincida más como con esa forma, ¿no? que nos está generando aquí. Vale, voy a volver a colocar en la posición, más o menos. Y pues corregirle un poco más como la forma. Aquí, por ejemplo, mira esta acumulación de grasa, se debería sentir un poco más, ¿no? Y siempre yo, por lo general, prefiero trabajar en la geometría más baja porque trabajo más rápido en corrigiendo proporciones. Luego, si tú trabajas en subdivisiones, pues lo que haces es subir a la subdivisión y listo. Pero yo prefiero siempre ir de menos a más para ahorrar tiempo. Entonces, creo que esto un poquito más por acá. Esto entra un poco más así. Y esto va cayendo hasta un poco más. Prácticamente todo está realizado con mover. No hemos trabajado otro pincel. La nariz sale un poquito más larga. Y bueno, las orejas son un poco más en punta. Ah, que ustedes lleguen a dominar este pincel muy bien, ya tienen un avance enorme porque ya les va a dar como la profundidad que ustedes necesitan al momento de empezar a esculpir, ¿no? Entonces, eso, miremos cómo estaba antes, ¿vale? En la parte de aquí arriba, si se dan cuenta, nos aparecen esos cuadritos. Si corremos aquí, voy a poder correr la historia. Entonces, mira la, digamos, la diferencia simplemente en las proporciones, como ya cambia el sujeto demasiado en la intención, ¿no? Por lo demás, en general estaba muy bien. Tú estabas haciendo bien las cavidades. Aquí este pómulo está un poco más exagerado, pero en general los elementos que tú estabas colocando son correctos. Lo único que tenemos que hacer es corregir son proporciones. Por ejemplo, esta nariz en la parte de aquí arriba, aquí en este pedacito, solo aquí, mira este ancho. Entonces tenemos que hacer que coincida más o menos con este ancho. Hay una cosa que se llama la proporción en base a otros elementos y la proporción en base al mismo elemento. Entonces, por ejemplo, una manera conocida de sacar proporciones de un objeto es, me imagino que ustedes lo han hecho, es en base a la cantidad de cabezas que cuentan para la altura de un personaje. Entonces están haciendo la relación con otro objeto, que en este caso sería una cabeza humana, para sacar una proporción, ¿verdad? Pero también ustedes con la misma imagen pueden sacarle solo, por ejemplo, de la nariz. Si ustedes miran, aquí tiene una pequeña proporción. En base a estas escalas, ustedes pueden más o menos deducir cuál es el tamaño que ustedes también necesitan hacer en su modelado, pues en este caso, ¿vale? Entonces aquí lo que tendría que hacer es corregirle como un poco esa forma para que coincida la escala entre la misma porción del elemento, ¿no? Simplemente hacen una guía, o sea, una línea. Por ejemplo, si fuera, voy a trabajar este pedazo de aquí de la escala sería, digamos, este pedazo. Y en base a esa escala, pues puedo proyectar para más o menos guiarme y que eso coincida con el que yo estoy trabajando acá, tanto en ancho como en altos. ¿Vale? Simplemente es para referenciarse. Pero, vale, te felicito, Julián. Me parece que lo estás haciendo bien. Lo único es, yo por ahora no trabajaría bueno, en tu caso sí podría trabajar con subdivisión, porque como tal tú ya diseñaste todos los elementos que estaban en el rostro. Y muy bien que, por ejemplo, tú no le hiciste ni cabello, no le hiciste los ojos, no, bueno, tú de una vez hiciste los dientes, tampoco le hiciste estos aretes, esos ornamentos, porque por lo general, al momento de modelarlo, se modelan independientes los objetos que, como en la parte física, son independientes. Por ejemplo, estos aretes, piercing, los haría por aparte en otro subtool. Ahora miramos cómo colocar más subtools
cómo colocar los ojos. Y el cabello, em, cuando se hace todo depende, cuando se hace un personaje para un videojuego o se hace un personaje para simplemente mostrarlo, perfectamente podemos coger con otra masa, con una esferita y empezar a esculpir y darle la forma. Obviamente al final no les va a quedar como el pelo, como se ve aquí, como cada fibra. O sea, mirar, es como una piedra que se ha tratado de esculpir, entonces queda como una roca prácticamente, pero no está mal, porque ahí es donde ustedes empiezan a trabajar también más trazos para generar, por ejemplo, que se mire lo más cercano posible a un cabello, sabiendo que solo tenemos una masa, digamos, de plástico o de arcilla para poder esculpir y dar la forma. Luego eso lo podemos convertir a fibras pues en el programa que se va a utilizar para que se mire ya como cabello. Pero por lo general acá se modela también estas formas así. Entonces prácticamente si se dan cuenta serían colocar una esferita para dar esta forma, colocar otra esferita para dar esta forma, colocar otra esfera para darle esta forma, colocar otra esfera para darle otra forma. Yo trabajo casi siempre con esferas, pero puede ser un cubo, un cilindro, lo que ustedes quieran en realidad. Y lo mismo con los aretes. Podríamos colocar una esferita y ir estirando hasta darle la forma como de arete. O utilizar alguna primitiva básica que también ya vienen dados acá. ¿Vale? Entonces, en general, Julián, pues te felicito. Creo que lo hiciste bien. Y no sé si habías trabajado algún modelado o si es la primera vez, pero eh, pues me alegra que te hayas dado el trabajo de intentar hacer el ejercicio. ¿Vale? No sé si tú tengas alguna duda. eh, y si no, pues ya para continuar con las herramientas del día de hoy. Es primera vez, ¿vale? Sí, los ojos tienen los párpados, pues se pueden demorar de diferentes maneras, pero como tú lo estabas haciendo, es correcto. Lo único es que como tu geometría era un poco baja, pues no ibas a poder dar mucho detalle y cuando lo subdividiste, pues tampoco tenías tanto detalle. Entonces, por eso es que te digo que prefiero trabajar sin subdivisiones, solo ir aumentando el Dynamesh. Para poder hacer eso, si es que te llega a pasar, como lo que te pasó aquí, que llegas a subdivisiones, voy a dejar la más alta y en el panel aquí, en el panel de la derecha que dice Subtool, más abajo el que está en geometría, si te aparece aquí esta barrita que puedes correr, es porque sin querer la estaba subdividiendo. Eso no está mal, igual lo vamos a poder convertir a Dynamos. Consejo, yo siempre iría al último porque es donde tengo más detalle y le voy a dar aquí el botón que dice borrar digamos, subdivisiones bajas. O sea que aquí estamos en el punto más alto, me va a borrar todas las subdivisiones que tenga aquí anteriormente. Entonces, al presionar este botón me va a borrar todo lo bajo. Y ya, si das cuenta, ya no me aparece esa barrita. Y ahora sí ya podría aquí activar el Dynamesh. Si lo activo ahí, seguramente voy a dañar todo el trabajo porque está con una resolución de 32. Y tú ya tienes como un avance. Entonces, el truco es ir subiendo este valor, ¿vale? Y subiendo este valor hasta que quede más o menos la misma forma. Voy a darle ahí. Mire que ahí más o menos quedó casi lo mismo. Y eso que equivale más o menos a 152. Y está más o menos parecido. Entonces, en este nivel de detalle, puedo seguir esculpiendo para detallar pues un poco más los párpados, el párpado superior y el párpado inferior. Que faltaría aquí. Y vamos poco a poco detallando. Le damos control a un cuadrito por fuera para seguir generando más geometría. Si ya luego al final necesitas dar más y más detalle, pues no hay problema. Vas a subirlo al doble, que casi siempre yo voy del doble de dos en dos, o sea, multiplicándolo. Entonces, digamos, a 300, control Dynamesh, y ahora sí voy a tener un poco más de detalle para poder hacer estos párpados, digamos. No importa que se mire todavía muy cuadrado, muy pixelado, como lo quieren llamar, es normal.
es simplemente para dar las formas generales y detalles muy, muy finitos los daremos prácticamente cuando tengamos la geometría muy, muy alta. Entonces, digamos que allí, Couple Dynamics, listo. Entonces ya vamos a ir teniendo más o menos el párpado. Y aquí vamos a colocar entonces los ojos. Voy a utilizar este personaje para mirar, pues digamos qué es lo que continuaríamos con las herramientas, ¿vale? Entonces, lo que vamos a continuar el día de hoy es primero colocar más objetos para que no solo tengan que modelar en una sola capa, por así decir, ¿vale? Entonces, como les había dicho, acá las capas, o en general, para los objetos, están aquí en el Subtool. En Subtool, en este caso, si se dan cuenta, solo tenemos una, que es la de la base del personaje. Y esta misma capa la podríamos, aquí abajito, aquí tenemos una barrita que nos va a permitir mirar cuántas capas podemos verlos al mismo tiempo, en esta barrita. A ustedes seguramente no les va a aparecer estos botoncitos, esos igual no los vamos a utilizar por ahora. ¿Y qué podemos hacer con cada capa? Cada capa que tengan seleccionada van a poder renombrarla, van a poder duplicarla y van a poder borrarla. Eso es lo que más nos interesa de acá. Y lo que más, aparte de esas opciones que nos interesa mucho es el append o el insert, que eso correspondería como a un insertar o agregar algún elemento más. Por ejemplo, los ojos, ¿verdad? Entonces le daría en append o insert. Los dos hacen exactamente lo mismo. La diferencia es que el append se los coloca después del objeto que tengan seleccionado y el insert, si tienen varios objetos, no les va a colocar del que tengan seleccionado, sino al último. ¿Vale? Entonces voy a darle append, por ejemplo, en este caso va a dar igual. Y miren que aquí me da ciertas geometrías básicas. Todos los programas en 3D, por lo general, vienen dados con algunas geometrías básicas que son casi siempre las mismas. Una esfera, un cubo, un cilindro, un cono, un aro y otras figuras más que podrían ser pues útiles. Por lo general, yo casi siempre utilizo es la esfera y el cubo, por lo general. Y muy pocas veces utilizo otras, pero con esas es más que suficiente. También el cilindro es utilizar, digamos que bastante, serían las tres primeras, ¿vale? Pero la que más utilizo casi siempre sería una esfera, porque es la que más me da una forma, como ustedes saben, de construcción base bien dada, por así decir. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Darle clic en esfera. Voy a repetir, simplemente estoy aquí en el panel de Subtool, Append, y le doy en esfera. Miren que aquí mismo me agrego ya una esfera, si la selecciono, me la va a cambiar y aquí eso es lo que tenemos. Aquí tenemos nuestro cuerpo y aquí tenemos nuestra esfera. Obviamente la esfera está muy grande en comparación a lo que necesitamos de nuestro ojo y necesitaríamos dos, pero ahora les voy a mostrar cómo poder hacer una copia para que prácticamente cuando estén trabajando un modelo, si ustedes quieren, podrían trabajar solo la mitad, aunque ya saben que trabajamos con simetría, pero si digamos que están trabajando aquí esta forma de este personaje, ¿vale? Y lo hicieron, no sé, más grande este diente. Y sin querer ustedes quitaron la simetría, entonces quiere decir que el diente de acá se va a quedar pequeñito. Y ustedes quieren que todo este espacio de acá se copie acá, vamos a poder hacerlo con unos par de clics, ¿vale? Eso es como para recuperar la simetría. Entonces, si nos damos cuenta en la lógica, si yo coloco esta esfera, primero la hago más pequeña, porque está muy grande, y la hago más pequeña, y la ubico en ese espacio, con esa misma herramienta podría decirle que me copie esto hacia acá. Siempre va a entender que la mitad del objeto va a ser como una línea que nos va a separar, y esto va a ser, digamos, el eje de las X, positivo o negativo, eh, y simplemente del lado izquierdo que tengan acá van a poder pegar o copiar hacia el otro lado con un solo clic. Ahora les muestro cuál es la herramienta. En todos los programas tienen herramientas para hacer copias y pegados de simetría, pero en este caso, pues por ejemplo, voy a volver al personaje de acá arriba para que me entiendan un poco más. Si se dan cuenta, Julián estaba trabajando con simetría y es porque ustedes miran dos puntos, ¿verdad? Si yo presiono la tecla X, miren que ahora ya solo me aparece un punto, porque la tecla X, en este caso de este programa,
me permite activar o desactivar la simetría. También puedo ir a Transform, y aquí miren que está activar simetría, y aquí me dice activar simetría con la tecla X. Si presiono X, miren que se prende y se apaga. Y me va a activar el eje que yo quiero que me haga la simetría. Por ejemplo, en este caso está activado por defecto la X, es decir, izquierda y derecha. Pero miren que si yo lo cambio a Y, me van a aparecer los puntos, pero ahora arriba y abajo. Porque está cogiendo otro eje para poder hacer la simetría. Y en la Z va a coger 2 puntos. No lo está mirando porque está adelante y está atrás el otro. Miren que está acá atrás. Entonces, por lo general, para crear personajes y el 95% vamos a trabajar con X. ¿Vale? Entonces voy a hacer esto. Voy a quitar la simetría a propósito. Voy a aumentarle el tamaño de este diente, por ejemplo. Digamos que yo estuve súper concentrado trabajando en este diente, en esta forma. Bueno, voy a dañarlo pues solo para mostrarles. Y luego cuando me doy cuenta, digo, pero no tenía activada la simetría y me va a tocar volver a hacer el otro diente de acá. A menos que obviamente el personaje sea totalmente simétrico, como lo que estamos viendo acá, pero por lo general trabajamos con simetría. Entonces, ¿cómo hacemos para copiar esta información hacia el otro lado? Esa sería la pregunta. Entonces, en los paneles que vamos a encontrar acá, ya sabemos que en Subtool vamos a encontrar nuestros objetos, prácticamente. En geometría vamos a encontrar todas las funciones enfocadas en eso, en atacar la geometría. Entonces son funciones para geometrías directamente. Entonces, ¿qué puede estar ahí? Las subdivisiones, el Dynamesh. eh, bueno, hay muchas herramientas para hacer más geometrías. Y entre esas también hay una que se llama modificar la topología. La topología es prácticamente la palabra topología es el estudio de la forma. Entonces, lo que están haciendo ustedes acá son formas, ¿verdad? Entonces debo buscar esta opción, esta herramienta que diga modificar la topología. Y en este caso vamos a buscar una herramienta que nos diga mirror and weld, que es como que me haga una copia de el lado, como ya saben, del lado izquierdo, en este caso del lado de acá, y me lo pegue hacia el lado de acá. Entonces, voy a ir a geometría. Aquí está, miren, Modify Topology. Y aquí hay el segundo botón, después de copiar, hay un botón que me dice Mirror and Weld. Y miren que aquí hay una cosita mínima, pero muy importante. Así se van a ir acostumbrando como a las herramientas. Tenemos que aquí tenemos un botoncito que está activada la X. Aquí está la Y y aquí está la Z. Por defecto no vienen activados esos, solo viene activada la X, pero si ustedes quieren cambiar también para que me copie, por ejemplo, de abajo hacia arriba, activaría la Y. Si quiero que me copie lo de atrás hacia adelante, activaría la Z. Podría dejar activados hasta los tres. Es más, lo voy a hacer para que se den cuenta a qué me refiero. Activar, simplemente voy a presionar aquí. Miren que ya activé la Y y la Z. Si ahora presiono Mirror and Weld, miren lo que pasó aquí. Él me copió a izquierda a derecha, bien. Me copió de abajo hacia arriba porque tenía activada la Y. Y también me copió del frente y la parte posterior porque tenía activada la Z. Voy a darle control Z, voy a dejar solo la X y presiono Mirror and Weld. Entonces miren que ahí sí funciona correctamente. Y recupero en este caso la simetría que tenía perdida porque, digamos, trabajé mal por algún error, ¿vale? Eso es un error muy común y esa es la manera más sencilla de solucionar ese problema. También puede pasar, puede pasar porque me ha pasado, es que ustedes estaban trabajando y el error que tuvieron ustedes, o bueno, digamos que esta parte se demoraron 50 horas y esta parte del lado derecho es el lado correcto. Y ustedes quieren que esto se copie acá. Pero si ustedes presionan en Modify Topology, Mirror and Weld, él me va a copiar ese lado de acá, miren, de acá a acá. Entonces, para corregir este error,
lo que podemos hacer es simplemente invertir la cara de un lado hacia el otro lado. Es hacer un espejo, ¿vale? Para eso tenemos varias opciones. La manera más sencilla, entre comillas, sería, listo, ya sabemos que en geometría vamos a encontrar todas las funciones para atacar la geometría. Pero prácticamente lo que vamos a hacer ahorita es hacer un espejo y eso es como una deformación del objeto. Así que para eso iríamos a un panel que se llama aquí deformación. En deformación van a encontrar la segunda opción, dice solo mirror. ¿Vale? Si yo presiono esto y también tiene X, Y y Z, miren que podría invertirlo en cualquier eje. Voy a dejarlo en X simplemente. Cuando yo presione, él no me hace la copia, él simplemente lo cambia de posición. Es decir, si está en la X, lo lleva de lo que está a izquierda a derecha y lo que está a derecha a izquierda. Entonces, si yo quiero esta área de acá, que es la más alta, que se copie acá para luego duplicarla, dale a mirror, que quede en el lado izquierdo, y ahora sí me voy a geometría, modify topology y mirror and well, para que quede y se copie. Esas dos herramientas, uh, aunque están, yo sé que están en varios paneles, pero son como el ABC. Casi siempre yo utilizo esas dos herramientas para invertir y copiar las formas. ¿Vale? Entonces, con esa misma teoría, voy a darle un poco hacia atrás por ahora no me interesa haber dañado la pieza. Vemos que ahí. Pero en este caso ahora voy a seleccionar en Subtool mi esfera. ¿Vale? Porque voy a hacer, como les dije, voy a colocarla primero en el ojo y luego voy a hacer lo que me lo copia al otro lado. Y pues como ya sé que en el lado izquierdo es donde mejor funciona, pues de una vez lo voy a ubicar acá. Para poder llevar los elementos, esta esferita en esta posición, yo les recomiendo que trabajemos con estos tres iconos que están acá. Ya ahora vamos a poder utilizarlos, a menos que ya los hayan utilizado, que es mover, escalar y rotar. Esos que están aquí son para mover, escalar y rotar todo el objeto, es decir, todo el tool que tengan seleccionado. Entonces, si presionamos, por ejemplo, mover, la tecla abreviada para mover es la tecla W, para escalar es la E y para rotar es la R. ¿Vale? Ahí vamos a poder escoger esos tres. En realidad, cuando ustedes activan mover, se van a activar mover, escalar y rotar. Si activan escalar, se van a activar también los tres. ¿Por qué? Si se dan cuenta, cuando yo active mover, aquí me aparece una herramienta, un gizmo, que es un control para poder mover o manipular el objeto. Si se dan cuenta, si yo presiono W, que es mover, me aparece este gizmo. Si presiono escalar, es el mismo. Y si presiono rotar, es el mismo. Así que voy a poder activarlo con cualquiera de esos tres botones. ¿Y cómo funciona esto? Si miran estas esquinas que están acá, en este caso de este gizmo, estas van a ser las herramientas principales para mover en base a la cámara, en base a lo que estamos mirando. Pero también vamos a poder trabajar con esos triangulitos que están aquí. Y se dan cuenta, cada uno tiene un color diferente. Quiere decir que si trabajo el verde, voy a mover solo este elemento hacia arriba y hacia abajo, en Y. Si trabajo este rojo, voy a mover el elemento, en este caso, en el eje de las X, solo izquierda y derecha. Y si muevo esta Z, que aquí casi no se ve, pero está aquí, estaría moviendo el elemento hacia adelante o hacia atrás, en el eje de las Zs. ¿Vale? Entonces, estos cuadritos y estos colorcitos, las punticas, servirían para mover. Ahora, esos cuadritos que ven acá, los otros, esos servirían para escalar. Si cogen un solo eje, pues escalarían, por ejemplo, en este eje, ¿en qué eje escalarían? Solo en la Y. O sea que podrían deformarlo solo hacia arriba y hacia abajo. Si cogen el rojo, van a poder deformarlo solo a la izquierda y a la derecha. Si escogen el azul, solo hacia adelante y hacia atrás, en profundidad. Y si escogen el amarillito que está aquí en el centro, que es este, me va a escalar proporcionalmente, como cuando trabajamos en Photoshop o en cualquier programa de diseño y presionamos la tecla Shift. Ese cuadrito amarillo sería el de la escala proporcional. Y vamos a poder encontrar también, miren, unas rayitas. Esas rayitas van a permitir rotar el objeto en base al eje que estemos mirando. Entonces, por ejemplo, como tengo mi esfera, en este caso seleccionada, quiero ubicarla aquí. Entonces me quedaría más fácil moverlo con esas esquinas, miren. ¿Vale? Solo con esas esquinas podría llegar y ubicarlo.
Luego debería rotar la cámara para poder ubicarlo en el eje de hacia el frente. Pero también puedo trabajar solo este eje, el azul, el verde y luego el rojo, ¿no? Entonces puedo ir rotando e ir ubicando, más o menos allí. Ahora está muy grande, así que podría escalarlo primero con este eje, luego con este eje, luego con este eje. Pero si se dan cuenta, no mantiene la proporción. Entonces me quedaría más fácil simplemente clicar y arrastrar en el amarillo para escalarlo. Luego lo vuelvo a ubicar, lo vuelvo a ubicar y lo voy a tratar de colocar, obviamente, en la posición que corresponde. Voy a escalar un poco más y lo voy a intentar ubicar un poco más, buscarlo más en base a la proporción que miro acá. Y tratar de ubicarlo lo mejor posible, en este caso este ojo. Una vez hayan terminado y ya quieran volver, por ejemplo, a esculpir o en esta capa o en otra, se van acá a la tecla, con la tecla Q o a dibujar. Así ya desaparece el gizmo de control. Y si presionan otra vez W, van a poder volver a visualizarlo. Entonces, digamos que ahí estaría el ojo, digamos. Y si se dan cuenta, aquí tengo un problema, es que el ojo está traslapado, aquí el párpado tampoco funciona. Por eso es que es bueno utilizar geometrías básicas como referencias, porque en base a eso nosotros vamos a poder esculpir en las otras capas. Entonces, por ejemplo, volvería a mi capa del personaje, ¿vale? No importa que no le haya hecho todavía la copia, porque yo sé que estoy trabajando aquí con simetría y lo que haga este lado, pues luego lo voy a hacer hacia el otro lado. Y voy a poder pues mover esto un poquito para ubicarlo, que se sienta como que realmente es el párpado. En este caso el párpado inferior, el que está por fuera, y esto debe estar más hacia adentro. Ahí ya tiene más sentido las cavidades que estaba haciendo Julián en este caso. Entonces voy mirando acá, miren que los ojos, en este caso del párpado superior es muy alto, tiene el ojo muy abierto. Estoy aquí rotando, ir pegando más a la geometría. Prácticamente este párpado casi no se lo ve, pero bueno, vamos a poder dejarlo más o menos por allí. Pero siempre es tratar de pegarlo, porque en la parte natural, eh, en un ojo el párpado tiene que estar lo más pegado posible al ojo, ¿verdad? ¿Cómo haría el iris y la pupila? Vale, buena pregunta. Vale, primero acabemos de esto y te respondo lo del iris, ¿vale? No hay ningún problema. Entonces digamos que ahí, más o menos, digamos que ahí más o menos. Eh, y ahora podría volver a mi ojo, ir a geometría, Modify Topology, presionar Mirror on Wall, para que ya me queden, digamos, los dos ojos donde deberían estar. Y podría volver otra vez a mi otra geometría. Un truco para poder cambiar entre geometrías es el siguiente. Si están en Draw, que es en dibujar o en esculpir, como quieran llamarlo en este caso, y presionan la tecla Alt, le dan un clic, miren que puedo cambiar entre geometrías, Alt y un clic. Entonces puedo cambiar de los ojos, y miren que está seleccionado eh, al objeto. Pues si tengo muchas geometrías, pues va a ser más cómodo darle simplemente Alt y un clic. También pueden, con las flechitas hacia arriba y hacia abajo, cambiar entre capas, ¿vale? En este caso quiero volver a la geometría del personaje para corregir, por ejemplo, la forma de los ojos, o sea, de los párpados, ¿vale? Porque esta parte de aquí arriba cae más, queda mucho más. Esta sube, pero aquí, esta parte de aquí es mucho más pronunciada, tiene un ceño más exagerado, que hace que se miren los ojos hasta un poco más grandes.
pero aunque estén más grandes, tienen que tratar de que los párpados estén pegados al ojo para que se mire pues un poco natural. No importa que no tengan todavía la forma correcta, ni el detalle necesario, pero es importante que ya vayamos dándole esas formas. Entonces ahí ya tiene un poco más de cercanía. De allí, que estaba más o menos antes allí, a allí. ¿Vale? Para hacer lo de la pupila y el iris y todo eso, pues tendríamos varios métodos. El uno sería simplemente en la esfera texturizarlo y darle color. Entonces darle ese color de la pupila y del iris. Pero realmente cómo se debe trabajar un iris y una pupila es trabajarlo en diferentes capas. Es decir, prácticamente lo que tenemos aquí como esta esfera sería la parte más brillante de lo que va a recubrir al ojo, y por dentro tendría que ser la córnea, la pupila y todos los demás elementos. Entonces tendría que ser más capas. Todo depende de la calidad y de dónde lo vayas a llevar, en este caso el personaje. Si por ejemplo lo vas a hacer para una animación y vas a hacer un primer plano de los ojos, tendremos que hacer sí o sí muy buenos detalles de los aspectos faciales y sobre todo de la construcción del ojo. Yo por aquí creo que tengo más o menos este otro programa donde tengo por aquí una herramienta para poder visualizar lo que tú quieres más o menos. Sí, por aquí creo que tenía... Aquí está, mira, más o menos esto sería el ojo por fuera. Entonces, el ojo habría que modelarlo con esta cavidad para que se mire como esos brillos. Y internamente tendríamos que modelar aquí como con algunas transparencias para que se mire la córnea y la pupila. Creo que aquí podemos colocarle esta opción. Ahí creo que se mira más o menos la lógica. Tendríamos que colocarle, o sea, una capa que te diste cuenta acá, que sería para hacer la forma general. Las hacen hundidas. Es que en sí, sí se hacen hundidas para darle profundidad al iris y que tenga como esa cavidad. Entonces, esta parte que estás mirando acá, de la córnea y de la pupila, no sé si se alcanza a ver, pero sí está hundida. Entonces, si vamos aquí a las capas, bueno, en este caso, este programa es Blender. Era solo para explicarte cómo esa parte, pero sí, ese tipo de partes la córnea, por ejemplo, se trabaja, digamos, de manera independiente para que sea más, ahí creo que vas a poderla ver mejor, pero sí tiene una cavidad aquí. Y bueno, eso sería como el proceso. Igual, no importa en el programa que trabajen, es importante que ustedes averigüen es a dónde van a llevar los elementos. Si van a llevar los elementos, por ejemplo, para videojuegos, seguramente con una o dos texturas aquí sería más que suficiente, más la forma. Pero si van a trabajar, por ejemplo, yo lo que les recomendaría es, antes de meterse a desarrollar un videojuego, antes de meterse a hacer pruebas para impresión y lo demás, es empezar a hacer modelados donde, digamos, mejoren las estructuras, las proporciones, las escalas, las formas en general, sin nada de color, simplemente como lo que estamos haciendo ahora, solo la geometría y darle la forma. Una vez que ustedes ya hayan estudiado bien las formas y se sientan cómodos desarrollando las formas, ahí podemos pensar en darles texturas o colores o lo que ustedes quieran para poderlos llevar, no sé, a un videojuego o a una animación o demás. ¿Vale? Entonces, eso sería como para que lo tengan en cuenta. Voy a mostrarles algo para que lo tengan también en cuenta. Y es esta pieza, pues no puedo mostrar mucho porque esta es una parte de un videojuego. Pero, por ejemplo, miren, aquí tengo
tengo mi geometría, esta que la estaba haciendo, que simplemente es un zapato, que es una bota, que no está en mucho detalle porque necesitaba simplemente era la forma general. Y luego le traje este programa que se llama Topaboon, pero puede ser con cualquier programa que nos vaya a permitir simplificar la geometría. Y lo que hago aquí es, miren, encima de eso calco y hago una geometría más básica, porque es como funcionan los videojuegos. Necesitan una geometría más liviana porque no pueden arrastrar tantos millones de polígonos como lo que tenemos acá. Miren, o sea, sería muy pesado. Bueno, ahora Unreal 5 nos permite importar objetos con unas geometrías súper pesadas, pero serían estáticos. Y si ese personaje se va a animar, tenemos que sí o sí hacer este tratado, simplificar la geometría. Entonces, es bueno que ustedes lo vayan teniendo en cuenta, que tienen que saber hacia dónde van a conducir el modelado que van a realizar. Si solo lo van a utilizar para sacar un render, vale, no hay ningún problema. La geometría que están trabajando acá, les van a poder utilizar desde este programa o desde otro para sacar un render y mirarlo con luces, con sombras o con lo que ustedes quieran. Si ustedes lo van a llevar para una animación, deben, por lo general, hacer este tratado, que es simplificación de la geometría, para que pueda el equipo soportar cuando estén animando el personaje, para videojuegos y para animaciones y para demás. Si van a imprimir este objeto con alguna impresora 3D o demás, lo único que tienen que tener en cuenta es que toda la geometría tiene que ser una sola y que no sea hueca. Tiene que ser así como está acá, sólida, porque la impresora, tanto de resina como eh, la de filamento, van a ir haciendo como capitas de esta manera. Entonces, si hay huecos, seguramente no va a tener estructuras para poder soportarse. Entonces, es mejor que sea maciza. Vale, yo sé que no sé si tal vez ahí me metí en otras cosas, pero es importante que ustedes definan hacia dónde quieran ir y van a encontrar seguramente muchos foros donde ustedes pueden encontrar, por ejemplo, configuraciones de este programa de ZBrush o otro programa Blender o 3D Max o Maya para poder llevar los archivos de buena manera a donde lo quieran conducir, ¿vale? Eso es súper importante. Eh, ok, vamos a ver entonces ahora, me dice Julián, ¿por qué en algunos casos hacen hundidas? Perdón, no había leído otra vez eso. ¿Por qué en algunos casos hacen hundidas las pupilas? Igual para responderte, es para que cuando sacan el render se mire que el ojo es profundo, o sea, tiene profundidad y no es solo una bola esférica donde solo rebotan la iluminación, sino que al ser, por ejemplo, al ser en este caso el ojo, se alcanza a mirar que es como, como una cavidad para darle ese tipo de profundidad, ¿no? Esférico y a la vez cóncavo, ¿no? Y así nos puede, en este caso en un ojo, nos alcanza a percibir, o alcanzamos a percibir como que sí está mirando hacia un lado, no solo es una bola con una textura. Vale, entonces ahora vamos a ver las siguientes herramientas para poder pues, controlar mejor la geometría que estamos trabajando acá. Vamos a mirar prácticamente los pinceles que les había comentado en la anterior sesión, complementarlos. El primero que yo les había dicho que era el mover, pues que es el que voy a seguir utilizando, no cambia nada. Voy a trabajar el Clay Tubes, que me va a servir para hacer como tejido. Ahora les explico a qué me refiero. También voy a utilizar el DAM estándar, que casi siempre utilizo es para definir partes, que por ahí creo que también ya mire que Julián, por ejemplo, creo que lo está utilizando, o el Claytools, no estoy seguro. Pero aparte de los pinceles que vamos a trabajar, que esos van a ser como los principales, mm, lo que me interesa es, por ejemplo, controlar esta geometría. Entonces, no sé si ustedes se dieron cuenta hace un momento que tuve un problema como que quería mover este párpado, el párpado, pero quería, mejor dicho, quería mover el ceño, que es esto, pero que no me mueva el párpado y me lo estaba moviendo. Entonces ahora les muestro qué alternativas tenemos. Vean, les comparto un video. Dice, ahí está esa simplificación, pero al final todos los detalles o el render
creo que me perdí. A ver, voy a mirar el video. Ok. Bueno, voy a compartir el video. No sé si este es el que querías mostrarme, pero es de la película Encanto, si no estoy mal. ¿Qué es este? Sí, no sé si me puedes confirmar si era este el video que me ibas a compartir. Vale. Bueno, para poderte explicar, responder con de este video, te voy a mostrar algo más. Mm, aquí está. Ok. Bueno, este video, que es un progression reel, es sobre todo, este está enfocado es en animación, ¿vale? O sea, aquí, obviamente aquí tienen los modelados en 3D, pero esta área del departamento es enfocada es en animación. O sea, tienen los objetos en 3D, tienen las texturas, tienen todo lo que quieres para animar, pero en esta área se enfocan específicamente en lo que es animación. Entonces, ahí está. Pues aquí lo que hicieron fue tener un storyboard básico y los animadores, por lo general, los mismos animadores se graban ellos mismos haciendo la animación que van a hacer luego los objetos en 3 dimensiones. Entonces ellos se graban o buscan referencias del movimiento. Miren, aquí tienen como sus referencias más lo del storyboard para saber cómo se van a mover. Y ahí empiezan a hacer unas fases de animación que se llaman procesos en animación directamente. El layout, que es como colocar simplemente la puesta en escena de los elementos y que medios se muevan para saber cuál es la intención. Es muy rígida la animación, pero ya nos da una puesta en escena y pues nos muestra qué es lo que se va a mostrar al final en la escena de animación. O sea, ya miras todos los elementos compuestos, así no tenga una animación correcta. ¿Vale? Pero ya nos muestra algo. Un raw animation es que ya nos muestra que el personaje tiene una animación más fluida, todavía súper pulida porque se mira como que hay saltos, pero ya prácticamente la animación está realizada. Y luego se hace un polish de animación seguramente y con el render y las luces para que ya se mire pues súper bien. Luego al final tendrían que componer seguramente toda la escena y sería como todo el proceso. Pero aquí, en este video que me estabas compartiendo, prácticamente se enfocan es en el departamento de animación. Y por eso te dije, necesito una imagen para explicarte algo a todos en general. Em, Nosotros como diseñadores estamos acostumbrados a entender ciertas áreas. Por ejemplo, van a encontrar, si son de industrial o de gráfico, van a encontrar ciertas áreas comunes de fotografía, de ergonomía, de diseño, biónica, ilustración. Bueno, son áreas, ¿verdad? Y cada uno por lo general se especifica en un área o quiere especificarse en un área para poder ser bueno en esa área. En la producción de 3D, que en este caso es lo que acabamos de mirar, también hay áreas. Y, por ejemplo, hay solo departamentos, un solo departamento que se va a dedicar de organizar las ideas, de hacer los storyboards, luego hacer animatics, que es como lo que ustedes miraron allá. Otro departamento se va a encargar solo del diseño de los personajes y de los escenarios y demás. Y en la producción van a haber personas que se dedican solo a organizar los elementos, otros que se dedican a desarrollar herramientas. Y aquí, solo en esta área que estamos mirando aquí, es prácticamente lo que estamos trabajando en este caso en ZBrush, que sería modelar, nada más, ¿vale? Porque aunque ustedes pueden aprender a hacer todas las áreas, créanme que lo pueden aprender, es mucha información, uno, y no se van a poder especializar, digamos, correctamente en una sola área, porque ustedes hacen de todo y pues no van a poder hacer realmente una muy, muy bien. Entonces mi consejo sería pues primero encontrar el área afín, el que más les guste a ustedes. Voy a compartirles por acá por el chat un link donde está esta imagen.
Em, y sería bueno que ustedes primero indaguen todas las áreas de desarrollo. Si a ustedes les gusta mucho el 3D, estas áreas de acá, o les gustan mucho los videojuegos, o les gusta mucho las animaciones, videojuegos, video, 3D, animación 3D, 2D, en toda esta área de multimedia, em, primero indagar qué áreas se trabajan en esos perfiles. En este caso, por ejemplo, en una animación 3D como la que me compartió Julián, prácticamente es este flujo de trabajo el que estoy mostrando ahorita, el que se trabajaría. Pero es bueno o sería muy bueno que ustedes se dediquen a una sola y que lo hagan muy, muy bien, porque les aseguro que van a conseguir empleo muy, muy rápido. Um, Porque, pues sí, la mayoría de las empresas se dedican a contratar personas que tengan un perfil específico, no generalistas, que es como lo que se llama. Entonces, mira, Julián, por ejemplo, aquí, con este de modelado, que es lo que estamos haciendo acá, solo hacemos este pedacito. Hay otro departamento que se dedica solo a hacer las texturas, los colores, todo lo que, aunque también podemos hacerlo en ZBrush y demás, pero prácticamente hay personas que se dedican solo a hacer eso, que la piel se mire como piel, que se mire bien el cabello, que se mire bien los huesos, el color, todo ese tipo de cosas. Otro departamento que se dedica solo a hacer los huesitos, porque nosotros lo que tenemos aquí solo es una masa, una geometría, ¿verdad? Hay un departamento que se dedica a colocar unos huesitos para poderlo animar. Y aquí está lo que tú me mostraste en el video, la parte de animación. Es decir, el departamento que recibió los modelados con los huesos, con las texturas, lo único que se va a dedicar es animar, que es exactamente lo del video que tú me mostraste. Ellos no se dedicaron a hacer otra cosa, nada más y solo lo único que hicieron fue animar los personajes con esas etapas que tú miraste, que primero hicieron unas referencias, luego hicieron un layout, luego hicieron un raw animation y luego hicieron una final para que quede pues el proyecto entregable. Hay personas que se dedican, por ejemplo, solo a hacer la simulación del cabello o de explosiones. Hay otras personas que se dedican solo a hacer la composición de luces en el escenario y hay otros que se dedican solo a hacer los renders y luego siguen más departamentos. Después de que hagan los renders, hay otras personas que se dedican a componer las imágenes para generar pues que se mire pues de una muy buena calidad. Acá hay otros que se dedican a hacer motion graphics para colocarle las animaciones en texto y demás. Hay otras personas que se dedican solo a hacer una corrección de color de la escena que les entregan a la que va a terminar. Y pues bueno, digamos que al final ya tendremos el resultado en un video o en una aplicación o lo que ustedes necesiten desarrollar. ¿Vale? Entonces, esto a grosso modo es lo que yo personalmente les recomendaría como diseñadores gráficos industriales o en esas áreas. Ustedes quieren conseguir trabajo en estas áreas, dedíquense directamente a alguna de estas áreas de aquí. Primero porque solo siendo diseñadores van a poder conseguir trabajo, seguramente a la mayoría les va a gustar trabajar haciendo branding o marca eh, o trabajando en tipografías. A mí nunca me gustó como ese perfil y preferiría trabajar o prefiero pues trabajar en ese tipo de áreas donde digamos, en mi caso puedo crecer un poco más y también hay menos competencia porque como diseñador generalista hay mucha competencia. Entonces es más fácil que ustedes escojan un área, trabajen muy bien y les aseguro que pueden conseguir trabajo muy, muy rápido. Solo siendo estudiantes, ni siquiera siendo profesionales. Pueden ya con unas piezas que tengan listas, así modelados o texturas o animaciones, perfectamente pueden contratarlos en cualquier estudio. ¿Vale? Esa sería mi recomendación, pues para ustedes si es que les interesa este mundo y pues desde el 3D y pues quieren vivir de él, ¿no? Mm, no sé si tengas por ahí, Julián, otra pregunta o los demás. Y si no, que continúo con las herramientas que faltan para terminar, digamos, el complemento de herramientas para trabajar. Vale. Entonces, cositas fundamentales. Yo cuando estoy trabajando, pues ya sabemos que vamos a poder agregar más capas. Por ejemplo, podría agregar una capita aquí en Append
utilizar un aro. Ahí me lo coloco. Entonces puedo hacer lo mismo, moverlo. Según la referencia, tenemos acá. Voy a colocarlo por ahí pequeñito. Tenemos, por ejemplo, estos piercing que tiene en la oreja y los aretes, que puedo escalarlo. Voy a colocarlo primero de esta oreja. En este caso no lo voy a hacer mirror and well porque solo es uno el que tiene en la oreja. Entonces simplemente lo escalo, ubico y lo llevo al lugar donde debería estar. Digamos que no importa si queda muy grueso, por ahora es simplemente como para guiarme. Podría duplicar esta capa, darle aquí, duplicar, y voy a correr, voy a colocarlo por ejemplo aquí aquí, vamos acá. Vuelvo y digo, no me interesa si quedan muy gruesos por ahora. Y podría volver a duplicar. Solo para guiarme. Entonces, lo importante de esto es que ya puedo ir mirando más o menos una aproximación de lo que tenemos acá. Y si yo muevo, por ejemplo, la geometría en la capa de abajo, miren que esos elementos no se van a mover porque están en unas capas independientes. ¿Vale? Y así pues podría ser lo mismo con el de la nariz, podría duplicar uno de ellos, podría coger este mismo, este mismo aro y colocarlo aquí. Sé que este es circular o redondo y el de acá es como un pentágono, pero pues me puede servir más o menos para dar la forma. Igual podría de manera rápida activar la simetría y más o menos tratar de darle la forma para tener como la idea. No importa que quede muy grueso. ¿Cómo haríamos hacerlo desde cero? Buena pregunta. Tenemos varias herramientas, muchas herramientas para generar esa forma. Yo personalmente, cuando hago partecitas así independientes que se llaman props o objetos, hay un truco. Y yo prefiero ahorrarme algo de tiempo, ¿vale? Pero podríamos modelarlo directamente desde acá con algunas herramientas de corte que pues son como un poco más avanzadas, por ahora no las vamos a ver. Entonces voy a mostrarles un truco súper fácil que vamos a poder utilizar Illustrator y lo haremos muy rápido, en poquito tiempo, ¿vale? Entonces, ya les muestro. Dame un segundo. Vale, voy a hacer simplemente un documento. Debe estar en RGB el documento para que les pueda funcionar bien de pronto. Voy a convertir el documento en RGB, por si acaso. Y como sabemos que sí, es un pentágono, ¿verdad? Entonces en Illustrator podía coger la herramienta de polígono. Podría también darle un clic, decirle aquí cuántos lados, que son 5, de OK. Y tendría más o menos la forma, ¿verdad? Entonces, digamos que algo allí. Okay, acá creo que tiene como en los bordes un poquito más redondeado, algo así. Pero más o menos es esto, ¿verdad? Lo que tenemos en su forma. Entonces lo que yo haría
es, primero, como en este caso tengo solo un contorno, debo dejar es que eso sea un relleno para que me quede la cara de acá y la cara de acá. Entonces lo que hago es irme a objeto, trazado, y le doy contornear trazado para que me quede todo esto como si fuera un relleno. Luego puedo utilizar mi herramienta de fusión. Y ahí, listo. Tenemos solo prácticamente el relleno ahora. ¿Vale? Tenemos esto. Em, Como ustedes saben, aquí tenemos nodos, pero aquí los nodos los podemos hacer curvos. Pero en programas 3D solo tenemos polígonos y los polígonos son rectos. Es decir, si yo exporto esto directamente a ZBrush, él va a coger y no me va a hacer esta curva, me va a hacer es una recta de aquí a acá, y de acá a acá otra recta, y de aquí a acá otra recta. Entonces voy a perder como esas formas redondeadas. Lo que yo hago para corregir esto es simplemente decirle que me haga más, me cree en el objeto trazado más puntos de ancla. Entonces miren que ahora tenemos, ahora me va a hacer de aquí a acá una recta y de aquí a acá otra recta. Bueno, está mejor, pero puedo hacerlo mejor. Voy a objeto, trazado, añadir puntos de ancla. Entonces miren que ya tenemos como más punticos que me hace la forma más redonda. Si le doy más información. Ya que tenga esta forma, puedo ir aquí donde dice ventana. Eh, Aquí hay una opción que dice exportación de recursos. Y la voy a arrastrar acá. Ojo que esto lo pueden utilizar con cualquier programa. Y eso es un método, no quiere decir que sea el único. En ZBrush también podríamos hacerlo desde cero, con otras herramientas, pero creo que este método es muy sencillo porque nos permite controlar vectores directamente desde acá, desde Illustrator, y enviarlos sin ningún problema, eh, pues para poder trabajar en ZBrush, ¿verdad? Simplemente le coloco aquí un nombre que ustedes quieran, y aquí es lo más importante, el formato tiene que ser en SVG. ¿Vale? Formato SVG y seleccionado este objeto, le doy a exportar y voy a exportarlo, por ejemplo, ahorita en el escritorio por ahora. Cuando termine me dice que, o me va a decir que ya lo exportó, o me aparece esa advertencia, puedo minimizar, y acá, en ZBrush, puedo ir aquí a donde dice ZPlugin, y van a encontrar una herramienta que dice texto 3D y formas vectoriales. Y aquí hay una opción que dice nuevo SVG, porque es el formato que yo lo exporté. Le doy nuevo, y aquí donde dice recurso 1, que es el archivo que exporté, le doy a abrir. Y vemos qué hace. Miren, y él solito me lo trajo el objeto. Ahí está. Voy a poder mover. Y tiene exactamente la forma que yo hice ya con volumen. Y ya me hace como esa extrusión. Si no, lo podría hacer más grueso, más delgado. Lo que yo haría aquí simplemente es hacerlo más pequeño. Y lo ubicaría. Y él me lo creó aquí, miren, como una capa nueva. Entonces voy a quitar este otro. Y lo puedo colocar ahí. ¿Qué tiene esto de interesante? Que puedo, obviamente podría ya aquí modelarlo, utilizar mi herramienta de mover para deformarlo, para que no sea tan rígido, pues. Obviamente puedo utilizar la simetría también. Puedo complementar programas. Vale, te entiendo. Y se lo mira muy, muy filudo, digamos, en esas áreas de acá. Eso igual digamos que lo trajimos, tenemos algunos valores aquí. Cuando lo traemos acá, la extrusión sería como la elevación, la resolución sería si queremos que tenga más geometría, pero aquí también tenemos una opción que dice bevel o bisel. Si aquí le agrego este valor, por ejemplo, solo este elemento, mira que ahora en los bordes eh, cambia, mira, me hace una forma un poco más suave, y aquí puedo colocarle que tenga más
o menos, aquí que tenga más curvatura, por ejemplo, mira, un poco más. Pues ya no va a quedar tan recto, ¿verdad? Ese sería un método que podría funcionar. Entonces, luego lo vuelvo a ubicar, lo vuelvo a escalar. Y digamos que lo vuelvo a trabajar allí. Ese sería un método. Y el otro es que estas figuras que tenemos acá, pues las podemos convertir en Dynamesh. Entonces, podría ir aquí a geometría, simplemente activo el botón de Dynamesh y le doy en el botón. Y él me lo va a convertir en geometría. Si queda muy bajo, como lo que se ve aquí, pues aumentémoslo un poco más y ya me queda un poco más redondeado. Si presiono Shift, podría hasta suavizarlo un poco más y va a quedar hasta más redondeado. ¿Vale? La tecla Shift me va a permitir suavizar la geometría. ¿Vale? Si es que quisiera que se mire pues súper muy suavizado. Podría suavizarlo solo en algunas partes y en otras partes pues digamos que no. ¿Vale? Por ejemplo, aquí serviría mucho lo que tú hiciste, y es que si digamos que tú quisieras aquí que tenga como mucho detalle para que sea un elemento de metal como con figuras o algo así. Entonces, yo quitaría el Dynamesh ahí y simplemente lo divido uno, dos veces, por ejemplo, o tres. Y si yo ahora, por ejemplo, con el pincel, el DAM estándar, que yo lo utilizo para hacer como detalles, aquí me acerco y me pongo a hacer desactivador de simetría para ahorrarme tiempo. Si, por ejemplo, aquí me pongo a hacer algunos elementos, esos detalles, obviamente, los haría ya cuando tenga la forma bien definida. De lo contrario, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque de pronto la figura no está muy bien hecha y hago detalles, no es que la figura se va a ver bien porque hago detalles, no. Tiene que la forma de por sí ya estar bien hecha desde el comienzo. Es como tener una buena base para poder simplemente luego detallar cosas, ¿no? Bueno, estoy haciendo trazos sin razón, pero solo es como para mostrarles. O sea que una vez que ustedes ya tengan hecha la base, sí pueden perfectamente dar demasiado detalle o el detalle pues, que ustedes necesiten crear. Entonces, si quito esto, pues tenemos ya este como arete o lo que sea, o piercing, eh, pero ya con un poco más de detalle, ¿no? Y es simplemente porque apagué el Dynamesh y le di aquí en subdividir, dividir varias veces para que me genere más geometría y poder hacer más cantidad de detalle, porque no voy a cambiarle la forma, simplemente lo que estoy haciendo es dándole un poco más de detalle en general a esta pieza, ¿vale? Entonces, eso sería igual, así como dices, con esa piecita tan pequeña, es lo que tendría que hacer con todo un personaje. Primero arranco de una forma muy básica, luego voy dándole más detalle, y luego, por ejemplo, ahorita ya tenemos como la forma, debería darle más detalle para pulirle los ojos y lo demás, y después con pinceles más avanzados empezaría a hacer como los poros, por ejemplo, esta cortadura y cositas más pequeñas. Entonces, pero siempre arrancar de menos a más, como en diseño, siempre lo hemos hecho. ¿Vale? Ok, entonces vamos a hablar un poquito sobre bueno, aquí podría quitarle un poquito la simetría para que se mire un poco más deformado, que se mire un poco más natural. Y listo. Vamos a hablar entonces de las otras herramientas que nos quedaban pendientes, que prácticamente son las máscaras, que es como una de las herramientas que yo más utilizo para poder controlar mejor las formas.
voy a volver al ejemplo de este rostro y que yo quería bajar el ceño, pero que no me dañe el párpado, que el párpado se quede donde estaba. Entonces, para hacer esto, podemos utilizar nuestros pinceles, pero presionando la tecla Control. Cuando yo tengo presionada la tecla Control, no sé si se dan cuenta, pero mm, aquí me aparece un icono diferente en los pinceles con Control. Y si yo tengo presionado Control y doy un clic, me van a aparecer solo unos pinceles que yo poder hacer con las herramientas de la tecla Control. Por lo general son las máscaras, ¿vale? Y estos de acá, digamos que no los vamos a trabajar por ahora, pero lo que nos interesan ahorita son estas máscaras. Por lo general, la que dice lazo y la que dice mask pen y mask lazo. Son como las principales, digamos, por ahora. Entonces, vamos con el mask pen primero. El mask pen, voy a ir, digamos, a un área de aquí. Presiono control y simplemente voy a pintar o hacer, digamos, a dibujar lo que yo quiera. ¿Vale? Esto no es pintura en realidad, es una máscara que me va a permitir es no tocar esa área. Entonces voy a simplemente hacer lo que sea de alguna forma para que se den cuenta. En teoría, todo lo que está ahí enmascarado, que está como oscurito, si yo vuelvo a mi pincel de mover, por ejemplo, y muevo esa geometría, lo que va a pasar es que, miren, me va a mover todo menos esas áreas que están enmascaradas. Esto es súper útil porque me puede servir para generar detalles, formas, de una manera rápida sin dañar otra porción de la geometría. ¿Vale? Podemos invertir esta máscara presionando control y un clic por fuera. Y me invierte la máscara. Ahora lo que voy a poder hacer es mover todo lo que no está enmascarado. Y si quiero volver a invertir, control, un clic por fuera. Si puedo invertir. No cuadrito, sino control, un clic nomás. Pero por ejemplo, aquí yo necesitaba mover este párpado, pero que no me mueva el ojo. Pues podría enmascarar perfectamente esta área con control, toda esta área. Todo este pedazo que está aquí. Digamos que está allí, ¿vale? Y ahora voy a presionar control. No, simplemente ahí voy a mover. Y vamos a ver qué pasa. Si muevo el párpado, miren el ceño. Ahora esa área que está ahí no me mueve. Así que voy a poder hacer una mejor, por ejemplo, mejor peso, miren, de ese ceño. Va a quedar mucho más marcado. Y si presiono Shift sostenido sobre esta parte de acá, voy a poder suavizar pues este pedazo. Así me queda como algo un poco más natural, ¿no? Más lógico de lo que podría pasar con, digamos, con un párpado, un ceño. Yo sé que acá no está así, pero digamos que eso me va a permitir tener un control más, más sencillo de las formas. Eso es súper, súper útil. No solo para esto. Por ejemplo, tengo esta oreja, pero digamos que la quisiera rotar un poco. Entonces, podría ser con el mask pen, podría mascararlo. Ese sería un método. Pero ahora voy a cambiar al mask lazo. Y lo que me permite hacer el mask lazo es eso, dibujar un lazo donde me va a enmascarar esta forma pues de una manera más rápida. Ahora, ¿cómo puedo hacer para restar pedazos? Control para hacer la máscara, pero a la vez ahora control y alt sostenido. Ahora me aparece una máscara en blanco y con eso voy a poder restarle áreas. Entonces, digamos que quiero solo quiero este pedacito que se mueva, ¿verdad? Obviamente, si yo ahí le doy mover o rotar, lo que voy a mover o rotar es lo que no está enmascarado. Así que voy a invertir la máscara. Y ahí voy a intentar rotar. Bien, entonces con esto voy a poder mover
y rotar, pero solo una porción del personaje, no todo. ¿Vale? Así que las máscaras son súper útiles. Yo, por ejemplo, utilizo mucho las máscaras para posarlo el personaje un poco, por ejemplo, para rotarle la cabeza, mover los brazos y demás. Una cosita también importante es que si nosotros rotamos aquí, si se dan cuenta en los bordes, es como que es muy duro el cambio entre la máscara y lo que no está mascarado. Entonces podemos suavizar un poquito esto presionando control y un cuadrito, perdón, control y un clic, pero sobre la geometría, no por fuera, sino sobre la geometría. Y no sé si se dan cuenta, pero me hace un calado más suave. Es decir, que me va a desvanecer la máscara y lo que está mascarado y lo que no está enmascarado. Entonces, si presiono varias veces, miren que ahora el borde, esto ya es más suave. Y si yo ahora roto, es más suave, digamos, la rotación que me está haciendo ahora, ¿no? Tiene un poco más de naturalidad, digamos, al momento de rotar. ¿Vale? Entonces, y cuando quite la máscara, controlo un cuadrito, pues voy a tener la forma, digamos, que quiera o que desee. Entonces, esas son las máscaras, prácticamente lo que casi siempre utilizo. Entonces, voy a recapitular. Máscara puedo hacer con control un cuadrito, control y hacer la forma, ya sea más claso o más pen. Un control un cuadrito por fuera y un clic por fuera me invierte la máscara. Con control un clic por el objeto me suaviza la máscara. Y con control y alt sostenido y un clic me enfoca la máscara. Que también podría ser que quiero enfocar la máscara. Control y un clic, desenfocar. Control alt, un clic, me enfoca. Y para restar, control alt y dibujo el área que quiero restar. O control solito para poder agregar de nuevo. ¿Vale? Entonces esto me va a ayudar a hacer mucho más fácil las cosas. Por ejemplo, esta cortadura que tiene, podría hacerla con esa herramienta. Quito la simetría, podría utilizar el mask pen, por ejemplo. Y digamos que ser más o menos, voy a hacerla un poco grande, solo para mostrarles. Control Alt para que pueda restarme también y quede más delgada. Digamos que ahí. Voy a invertirla, control un clic por fuera. Y aquí puedo utilizar mi pincel de mover para empujar esto hacia adentro. O también podría utilizar simplemente mi herramienta de mover y tirarla hacia adentro. Entonces es más fácil controlar como la forma. Yo sé que está muy exagerada. Luego controlo un cuadrito por fuera para limpiar. Y aquí tendría que suavizar para corregir, por ejemplo, este detalle que se dañó un poco. También podría utilizar el dame estándar, que ya lo conocen, este pincel que me permite para demarcar, para acabar de demarcar. También pude haber hecho toda esta cortadura con el dame estándar solo, claro que sí, podría haberlo hecho. Simplemente utilizar el dame estándar y hacer, miren, pues la cortadura. Todo depende, no es que sea una herramienta definitiva, sino simplemente como ustedes puedan plantear la solución, digamos, a la forma. ¿Vale? Pero prácticamente en un modelado, lo que tienen que tener en cuenta siempre es, primero, buenas proporciones, buenas referencias y que la forma general esté bien dada en geometría básica. Si la geometría básica está bien hecha, lo demás es simplemente sentarse a hacer más detalles y más detalles y más detalles y más detalles, poco a poco. ¿Vale? Los pinceles que hemos utilizado ha sido el mover, que en este caso lo tengo asignado con una tecla, el número 1. Y con eso voy a poder mover la geometría. El pincel número 2 que asigné es el Clay Tubes, que lo van a encontrar por aquí. Tengo asignado en mi caso el número 2. Y yo lo utilizo mucho para prácticamente hacer la parte de tejido muscular. Fibras musculares, por ejemplo aquí, en esta parte del cuello, podría hacer que esto se mire mejor. Entonces esculpo, miren, y me genera como algunas fibras
que se van a acercar como a, digamos, a la parte muscular. Luego con Shift sostenido y presiono encima de esto, me va a suavizar la geometría para que se mire pues más acabado, ¿no? Mucho mejor. Y vuelvo a seguir los trazos y vuelvo a suavizar. Así me va quedando pues mucho mejor definido. Si presiono Alt, cuando con cualquiera de los pinceles, recuerden que siempre me va a invertir la función que esté haciendo. Si me estaba haciendo el trazo hacia afuera, cuando presione con Alt, me lo va a hacer hacia adentro en este caso. ¿Vale? El otro pincel que utilizo mucho es el Dame Standard, que lo van a encontrar por aquí. Y lo utilizo sobre todo para demarcar partes que necesito que se exageren o que me sirvan como guías. Entonces, por ejemplo, tal vez este párpado de aquí, quiero exagerarlo más. Este párpado y pómulo, pues lo voy demarcando con esto. También luego me va a servir para hacer detalles como las cortaduras, como lo que miraron, líneas de expresión. Por ejemplo, aquí tiene estas como unas líneas de expresión, entonces con eso los puedo generar tanto para adentro como para afuera. Por ejemplo, estoy exagerando, pero miren, y en este caso no tenía activada la simetría. Entonces voy a atacar la herramienta que les mostré. Como en este caso, si quiero que me haga esos trazos que están acá, voy a ir a deformación, porque estoy en el lado derecho, y para que eso se copie tiene que estar en el lado izquierdo. Deformación, mirror, para que esté del otro lado. Claro que también voy a copiar esto. Y me voy a geometría, modify topology, y le doy mirror and well. Entonces me va a copiar exactamente lo de un lado al otro. Y aquí lo que tendría que hacer es suavizar esto para que no se me quede esta parte de aquí, porque solo tiene la cortadura de un lado. Entonces me toca corregirlo manualmente. Lo estoy corrigiendo en este caso con el Claytubes. Solo voy rellenando, rellenando y luego voy suavizando. Bueno, poco a poco vamos a irle quitando esa marca que estaba por acá. Bueno, eso solo es sentarse a corregirlo. ¿Qué más hemos necesitado o hemos utilizado? El pincel, las herramientas con control para poder hacer máscaras. Como se dieron cuenta, nos va a permitir seleccionar áreas, por ejemplo, para poderlas rotar o mover, o para, si necesitamos hacer algunos detalles, activamos la simetría. Por ejemplo, yo quisiera que esto esté, no sé, hacia adentro. Lo invierto, mi pincel de mover, y lo tiro hacia adentro. O con mis pinceles puedo esculpirlos también, o utilizar mi pincel de mover y aquí mover la geometría. Cualquiera de las dos funcionaría bien. Control, cuadrito por fuera para limpiar la máscara y tendría, digamos, esos detalles súper fácil con las máscaras. ¿Vale? Eso es como lo que les quería mostrar el día de hoy. Y una cosita más, que eso es el complemento de las máscaras. Todos los pinceles, si se han dado cuenta, aquí tenemos el pincel, acá me dice dots y acá no tenemos nada por lo general. Dots quiere decir cómo se va a aplicar el pincel, es decir, que en este caso el pincel que lo trabaje lo va a hacer como con un intervalo consecutivo. Pero acá también podría decirle que me lo haga como un trazo libre o como una repetición. Ahora les muestro a qué me refiero, que con la textura va a ser mucho más claro y mucho más interesante. Por ejemplo, voy a ir en la parte posterior de este señor. Y yo quisiera que esto quede lleno como de un material tipo roca, por ejemplo, o de ladrillos. Claro, yo podría llegar e ir esculpiendo cada cuadrito de ladrillo y luego con el dame estándar haciendo las líneas y está bien. O sea, se puede hacer y seguramente va a quedar muy bien. Pero podemos ahorrar tiempo, claro que sí.
Para eso, yo por lo general utilizo mi pincel, el estándar. El estándar simplemente es como el dame estándar, pero no es tan fino. En este caso es un trazo que lo hace, pero es más grueso, tanto hacia adentro como hacia afuera. Entonces lo que yo voy a hacer es hacerles unas pequeñas variaciones. Aquí donde me dice alfa, miren que hay algunas texturas. Estas alfas ustedes las pueden crear. Simplemente son imágenes en JPG que son en blanco y negro. Y lo que está en negro va a ser transparente acá. Y lo que está en blanco es lo que se va a elevar. Entonces, miremos un ejemplo. Voy a coger esa textura que está, por ejemplo, aquí. Este que parece como de ladrillos. Voy a coger mi pincel estándar. Voy a hacerlo un poquito más grande y miren lo que pasa acá. Lo que él hace es utilizarme la textura que tenemos acá, que es un alfa, que simplemente es una información en blancos y negros, para generar detalle. Entonces me ahorro mucho tiempo. Si lo hago esto más grande, pues voy a hacer texturas más grandes. Ojo de esto, estos detalles que estoy mostrando, yo los hago al final. O sea, cuando ya tengo bien la escultura, bien dada la forma, buenas proporciones, bien todo, ahí me dedico con estas texturas, con estas alfas y empiezo a jugar para darle el detalle que necesite, dependiendo de la parte pues, que vaya a crear. Aquí también podría cambiar, por ejemplo, ahora sí, de stroke. Miren, en stroke es cuando yo hago los trazos, tiene una separación y me lo repite. Si cambio a freehand, es el mismo, pero es más consecutivo, es mucho más cercano. Pero si lo cambio de stroke a drag rect, es súper interesante porque cliqueo y arrastro y solo me permite crear uno, entonces uno a la vez. Entonces yo con eso puedo controlarlo un poco más, tener un poco más de control en las formas para que no se traslapen unas con otras, porque yo puedo controlar y decirle dónde quiero que las ubiques, ¿no? El drag dot es más o menos lo mismo, pero lo interesante es que este me lo permite arrastrar y ubicarlo donde yo quiera. El drag rect no, cuando tú clicas y arrastras, solo puedes crear más grande o más pequeño. Entonces puedes mezclarlo con los dos. Y interesante de esto es que este set intensity va a ser la intensidad de la textura. Si yo le coloco un valor muy bajo, miren que sí me la ubica, pero la intensidad es muy suave. Si la coloco muy alta, pues a veces puede hasta dañar la superficie o va a quedar muy elevada. Entonces tienen que controlar más o menos este valor para que sea más o menos que lo que ustedes quieran. Y otra cosa interesante, si ustedes presionan Alt, pues me va a invertir la textura. Miren que cada hora lo que salía está ahora hacia adentro, ¿no? Las cavidades. Voy a exagerarlo para que se den cuenta. Solo presionando la tecla Alt. Entonces ya con esto, digamos, las ideas se hacen ya infinitas. Podemos crear, utilizar cualquiera de este tipo de texturas. Quitarle la simetría y voy a colocar esto hacia adentro, por ejemplo. Entonces me ahorré mucho tiempo con esta textura porque la pude haber hecho en Photoshop o desde acá y me ahorró mucho, mucho tiempo. Voy a colocarle en freehand y voy a poder hacer con este, por ejemplo, unas texturas, digamos que de trazos, de, no sé, escamas. Eh, no sé, y podemos ya jugar con las texturas para darle mucho más detalle. Vuelvo y lo repito, de nada nos sirve utilizar esas texturas para dar mucho detalle si la forma no está bien hecha. Primero es que la forma esté bien hecha, ¿vale? Eso es lo principal, ahí es donde tienen que gastarse el 90% de su tiempo. Y en el 10% ya utilizaría esas texturas para darle detalles, digamos, finales al personaje. Por ejemplo, unos cuantos poros, no sé, por ejemplo, alguna verruga. Creo que por aquí había una que estaba mejor. ¿Vale? Entonces ya con esto puedo ir mejorando un poco más la estética del personaje, dando detalles finales. No, como les digo, no es que eso nos vaya a corregir la mala escultura que hayamos hecho o o las malas formas que hayamos hecho. Eso solo es para dar detalles.
¿vale? Entonces, esto sería, chicos, en general, lo que les quería mostrar. Son algunas herramientas complementarias. De Illustrator podemos compartir hacia acá vectores para poder generar formas. Y agregamos más herramientas, que en este caso prácticamente lo que hemos agregado han sido las máscaras, las herramientas de mover, la herramienta de modificar topología para poder hacer una copia y de un lado a otro, el de deformación para que me invierta de un lado a otro también, y que vamos a poder colocar alfas, texturas. Esas texturas las van a poder hacer ustedes mismos con fotografías, es más. Es decir, si ustedes colocan una textura, la que ustedes quieran, y por eso aquí tenemos el otro apartado que es de texturas. Entonces, esta misma imagen la podríamos colocar como textura. Miren, textura, voy a darle a importar. Y aquí tenía, por ejemplo, mis referencias, digamos, a este señor. Le voy a dar doble clic. Y aquí miren que lo tenemos. Pero eso es para darle color. El color no lo vamos a tocar para nada por ahora. Pero si ya esta textura la selecciono y le doy, aquí hay un botón que dice hacer alfa. Lo voy a quitar. Ahora esta textura o esa imagen voy a poderla colocar. Acá voy a aumentarle la textura y se van a dar cuenta que ahí me la va a tratar de colocarla, obviamente porque es una imagen plana, pero lo voy a intentar mostrar acá. Vamos a colocarla también del otro lado. Y va a intentar más o menos ubicar esa textura, ¿no? Que podría utilizarla para otras cosas y la gente no se daría cuenta. Por ejemplo, quiero hacerle, no sé, alguna textura aquí. La gente podría pensar que son texturas de escamas o algo, pero en realidad es la misma imagen de referencia. Entonces pueden jugar con las texturas como ustedes quieran. En realidad no hay ningún problema. Lo importante es que las texturas sean acordes y no exageren tampoco con una textura. Y si está muy pasada, pues con Shift vamos suavizando para que no quede tan marcada esas áreas. ¿Vale, chicos? Entonces, eso sería como lo quería mostrar para el día de hoy. En realidad no eran tantas herramientas, simplemente es una pequeña introducción para que se vayan dando cuenta de que con pocos elementos, con solo una esfera o con elementos muy básicos, vamos a poder empezar a crear nuestros primeros personajes. Lo importante es tener unas muy buenas referencias, trabajar muy bien las proporciones, recuerden las proporciones de los mismos elementos, estar siempre moviendo la cámara para que no se encaje todo, sacar unas buenas formas básicas de los elementos y poco a poco, con paciencia, ir generando, ir observando sobre todo. Tienen que observar demasiado detalles, proporciones, alturas y en general eso sería, ¿vale? Para el cabello, ya para cerrar, sería como lo mismo, aunque tenemos una herramienta para generar cabello, pero al comienzo yo lo que más recomiendo es que hagan todo con escultura. Entonces podría utilizar Append, insertar otra esfera, colocar mi esfera donde debería estar, voy a escalar, lo colocaría pues digamos más o menos allí, activaría el Dynamesh, con una resolución baja, no importa, y con mi pincel de mover empezaría, y con simetría por ahora que está activado, empezaría a darle la forma del cabello. Así sea solo con ese tipo de herramientas, con una esfera, y ir esculpiendo, digamos, esos trazos. Entonces, para hacer que más o menos se parezca a cabello, podríamos utilizar el dame estándar perfectamente para generar, digamos, las líneas de las fibras, ¿no? O sea, para tratar de más o menos simular ese tipo de cosas. Y bueno, ir poco a poco, ir forzando la forma para que pues vaya más o menos dando la noción de lo que queremos obtener, ¿vale? El primer ejercicio es eso, trabajar prácticamente todo con solo escultura
para que después podamos hacer el proceso. Si es que necesitamos realmente hacer esto como cabello, pues ya tenemos una buena base con la geometría que estamos realizando. ¿Vale? Así que nada, chicos, eso es como lo que les quería mostrar. Espero pues que les sirva un poquito y también pues de alguna manera, eh, si les interesan mucho estas áreas, busquen su camino y les aseguro que van a encontrar bastante oportunidades laborales si se meten por este mundo del 3D. Sobre todo si ustedes lo estudian muy bien, lo trabajan muy bien, les aseguro que les va a ir muy bien. Vale, chicos, entonces no sé si tengan alguna última pregunta. Eh, si no, pues podemos dejar por ahí. Julián, pero para darle la textura del pelo toca muchas pinceladas. Pues sí, en realidad. Habría que esto, una vez que ya tengas la forma como bien dada, vamos a aumentar esto un poco más. Sí, o sea, aquí es sentarse con mucha calma, porque lo que te digo, aquí realmente no vamos a poder hacer una fibra como tal, sino es una masa que estamos tratando de mostrar, que parece como si fuera un cabello, pero en realidad es escultura, no es una fibra. Pero por lo general, casi siempre para los modelados en ZBrush se trabaja geometrías así, para simplemente mostrar cómo se podría ver. Que si podemos hacer figuras desde acá, pues sí, pero digamos que eso es como con otra herramienta. Entonces, por ejemplo, podría hacerlo. Solo te voy a mostrar, pero digamos que eso eh, lo haría por otras razones. Al comienzo, cuando estén arrancando, eh, yo prefiero que siempre estemos esculpiendo todo, porque es la mejor manera para seguir aprendiendo. Es más, yo aunque aún puedo utilizar mis herramientas para crear cabello desde acá, o fibras, sigo trabajando mucho lo que es la geometría, en realidad. Pues, digamos que es esto. Es simplemente lo que estoy haciendo aquí es una máscara, si se dan cuenta. Y ustedes tienen que más o menos estudiar el crecimiento del cabello. Por ejemplo, seguramente él tiene una patilla que va hasta acá, seguramente. No sé, o sea, tendríamos que buscar alguna referencia más. Pero prácticamente lo que hacemos es estudiar cómo crece el cabello, más o menos, y cómo se cortaría el cabello para generar una forma en máscara, más o menos. ¿Vale? Una vez tengan hecha esta máscara, acá tenemos una herramienta que se llama fibras, Fiber Mesh, y con esto vamos a poder generar muy rápido, digamos, algo de cabello. Luego no tenemos que peinarlo, pero digamos que con esto podemos hacer el cabello mucho más rápido, ¿no? Pero vuelvo y te digo, yo siempre prefiero por ahora seguir trabajando la escultura, más que trabajar estas herramientas que, pues, sí servirían, pero creo que por ahora no es tan buena idea. ¿Vale? Habría que cortarle un poco el cabello, peinarlo y demás, pero más o menos eso es lo que o tendríamos que hacer, en realidad. Eso, chicos. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda. Si no, con esto podemos dar por terminado como esta pequeña introducción de lo que sería el modelado o el 3D en general. Y pues nada, espero que les sirva. Y bueno, pues si algo, ahí tienen mi correo. Si necesitan alguna información o quieren comentarme algo, pues vamos a poder seguir hablando. ¿Vale?
Vale, vale, ya te hablo, Julián. Ahora te hablo más tarde y te comento. Eh, vale, chicos, entonces si no tienen alguna otra duda, pues les agradezco por haber estado este tiempo, la anterior sesión y esta sesión aquí, escuchando y pues mirando más o menos cómo se trabaja este tipo de áreas. Eh, y nada, pues les agradezco, espero que estén muy bien y cuídense mucho, ¿vale? Vale, profe, gracias. Vale, a ustedes, muchas gracias. Vale, profe, muchas gracias.